En un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy más que nunca es necesario alzar la voz en defensa del bien, la verdad y la belleza. Comienzo así por esta triste noticia que hemos recibido recientemente sobre la destitución, y puede que algo más, como nos comentará ahora José Andrés, del prior del Valle de los Caídos, ¿no? Para los que hemos tenido la suerte de conocerle en persona, pues es una noticia trágica, porque, bueno, ¿qué podemos decir de él? Una persona alegre, una persona acogedora, una persona que al final es reflejo de santidad, ¿no? Y al que mucho apreciamos, no solo por su valentía en defensa de la fe, que por supuesto, sino por su cercanía en el trato y, pues eso, su virtud al final. Y ante esta noticia, pues no nos queda otra opción más que hacer un programa especial, programa que vamos a publicar, de hecho, si Dios quiere, fuera de lo que es lo habitual, porque, bueno, tenemos que comentar y hacer una defensa de, pues de lo que es justo, ¿no? Que es una defensa de don Santiago Cantera. Y pues para eso nos hemos reunido hoy. José Andrés, buenas noches. Bueno, no sé si buenas noches, pero un saludo a todos los que nos están escuchando. Y otro ataque más, el enésimo, y además tengo que decir que a base también de muchas mentiras, que se está contando por ahí cosas que no son verdad. Y en la medida de las posibilidades y también con cierta prudencia, pues trataremos de decir o explicar o acercarnos, aunque sea aquí detrás, y qué es lo que ha sucedido en torno al padre Cantera, el prior del Valle de los Caídos, y cómo estamos más bien hablando de una expulsión, que no sé si, a lo mejor, no sé si para siempre, ¿no? Pero por lo menos temporal, y cómo, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero la intromisión nuevamente del gobierno sobre la Iglesia y en el que los católicos tenemos que alzar la voz y decir que ya está bien, que ya está bien. Pues muchas gracias, José Andrés, y bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Sabemos que ya hemos vencido. Non prevalebunt. Pues muchas gracias, Samuel. Y para comenzar vamos a encomendarnos al Señor, como siempre, haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, José Andrés, ¿qué nos puedes contar de esta noticia? ¿Qué es lo que conoces al respecto? Porque yo, la verdad, de noticias estoy un poco, gracias a Dios, fuera de mí. Pues es cierto, ¿no?, que la salida del Valle, no sé si fue el jueves, ¿no?, el jueves o el miércoles pasado, que salió en la prensa, era algo que ya sabían desde hacía 2 o 3 semanas. Esta decisión ya estaba tomada, esto puedo decirlo, donde lo que voy a decir, pues algunas cosas pues es una información pues que, bueno, que viene que tiene toda mi credibilidad, toda la credibilidad del mundo. Y es que, bueno, pues nos hemos encontrado, ¿no?, pues que se ha dicho que Santiago Cantera, pues bueno, que dejaba de ser el prior del Valle de los Caídos. Y bueno, pues a lo largo de todo esto, ¿no?, pues ha habido confusión, ¿no? Ha habido informaciones de toda clase en el que, por un lado, pues se ha dicho, ¿no?, que había cumplido los 3 mandatos de 3 por 3, 9,
y que por lo tanto pues tenía que abandonar el Valle de los Caídos. Y en cambio luego hemos tenido pues por parte incluso de prensa a nivel nacional, política, y por otro lado por parte de algún medio de comunicación también, de periódico de corte religioso, pues que hablaba de cómo ha habido un acuerdo y que detrás de esto, ¿no?, pues ha habido un cambalache entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno de España, ¿no?, en el tema tan complicado y en el que vemos cómo se nos ataca, que es en relación con el Valle de los Caídos. Dicho esto, hay que empezar diciendo una cosa, y es que es rotundamente falso, que se haya ido que se han cumplido 3 mandatos, porque ninguna norma ni constitución benedictina ni nada que ver con ningún orden religioso, sino que alguien me lo enseñe, dice que en el caso de los benedictinos tienen que abandonar una vez que hayan cumplido el 3er mandato. En todo caso, tendría que haberlo dejado entonces hace un año y medio y no ahora. Esto ha sucedido ahora, porque Santiago Cantera llevaba 10 años y medio, más o menos aproximadamente, y por lo tanto se tendría que haber hecho muchísimo antes. Y cuando además, pues a lo largo de la historia, ¿no?, de todos estos cargos no se ha cumplido eso, y algunos que han estado muchos años, concretamente incluso el último abad, que todavía sigue vivo, pues bueno, lo dejó luego por un tema de salud. Entonces es rotundamente falso, y lo han dicho en determinados lugares y por órdenes de quien todos sabemos, no hace falta mencionar, que ese era el motivo. No, el motivo es una cuestión muchísimo más compleja y es un tema pues político, ¿no? Nosotros pues tenemos un gobierno que, como todos sabemos, quiere destruir el valle por todo lo que significa. Quiere destruirlo no solamente porque lo construya durante la etapa franquista y quieren acabar con todo lo que tenga que ver con Franco, empezando por los pantanos, por las presas, que mira ahora. Hoy las echamos de menos, ¿eh? Las presas que están destruyendo, si no fuera por ellas no habría estas inundaciones. Pero bueno, perdón por el inciso, que es importante recargarlo. No solo que quieran destruir esto, no solamente es que quieran destruir todo legado creado durante 40 años de historia, sino que, claro, la cruz y el monumento, ¿no?, el Valle de los Caídos, muestra la verdadera España, ¿no?, una España de reconciliación, una España que descansa en la cruz, que descansa en la fe católica, y que los que nos gobiernan de una forma o de otra son enemigos radicalmente de la cruz. Que por un lado están los enemigos que quieren expulsar el valle, y también aquellos que, incluso teniendo mayorías absolutas, no han invertido ni han hecho nada, siendo patrimonio nacional, para revertir en la grave situación en la que se encuentra el Valle de los Caídos, que no solamente se debe al último gobierno, que obviamente pues va con la pisonadora y, como todos sabemos, pues quieren acabar. Pero lo que ha habido aquí es una cosa muy clara, y es que el padre Santiago Cantera, un hombre que se está ganando la santidad y con lo que ha sucedido va de camino a ello, seguiremos rezando para que eso vaya adelante. La realidad es que Santiago Cantera es un hombre que ha sido muy incómodo. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos a un gobierno necrófago que quiso que desenterró muerto, desenterró al general Franco, en contra de, destruyendo todas las leyes y sobre todo el derecho natural, contra la familia, más propio de las peores de las tiranías, ¿no?, como sucedía incluso en la propia Revolución Francesa, es que son hijos de esos revolucionarios franceses que se dedicaban a desenterrar muertos. Pues Santiago Cantera se opuso a todo ello. Y eso el gobierno de España, eso el gobierno de Pedro Sánchez no se lo perdonó. Es decir, porque ante la tibieza, que muchísimas veces, hay que decirlo claro, ante la tibieza que hay pues dentro de la Iglesia, en algunos sectores o en determinados estratos, pues ¿en qué encontramos en Santiago Cantera? En Santiago Cantera vimos un hombre que se opuso y que hizo todo lo posible. Lamentablemente se encontró muy solo. Y no tuvo a nadie, están hablando de una basílica pontificia, que dijera, no, aquí no se entra, porque esto forma parte de... Es un patrimonio de la Iglesia, ¿no? Yo estoy hasta las narices hablar de la separación Iglesia-Estado, cuando nosotros no estamos viendo la separación Iglesia-Estado, estamos viviendo en la injerencia del Estado, un Estado ateo y radicalmente anticristiano, contra nuestra fe cristiana. O sea, es que incluso hasta por supervivencia, y mira que ninguno de aquí lo apoyamos, habría que reivindicar la separación Iglesia-Estado, porque por lo menos iríamos un poco para atrás, pero es que no estamos en estas, estamos en una injerencia, y el caso que ha sucedido en el Valle de los Caídos es un ejemplo más de cómo, en aras a, pues bueno, yo no sé muy bien por qué, ¿no?, pero el gobierno es cierto que quería echar al prior del Valle de los Caídos. Nada más hay que ver las declaraciones de Bolaños ese mismo día, diciendo
que se alegra, ¿no? Porque alguien con el pasado que tenía el padre Cantera no compartía los valores democráticos. Yo no sé de qué valores democráticos hablaba, de los valores de Barrabás, pues claro que no los compartimos, ninguno. Y por supuesto que no. ¿No? Nosotros lo compartimos, otros más bien la virtud, no valores, pero en todo caso totalmente diferentes. Dicho esto, pues claro, dentro de toda esta negociación que ha habido, pues bueno, es cierto que ha habido pues han tenido que cortar una cabeza, y esa cabeza ha sido la del padre Santiago, la de un buen monje, que por otro lado, pues hablando con gente pues cercana, decía, bueno, por lo menos va a encontrar un alivio porque él dejó la universidad, él era profesor de historia en la Universidad de San Pablo, y dice, ahora va a encontrar esa tranquilidad que hizo para meterse a monje, porque es cierto que estos últimos años no ha dejado de ser, perdóname la expresión, una estrella, ¿no? Porque era un modelo, ¿no? Porque ante la cobardía generalizada de los que todos ya sabemos, pues encontramos ahí una voz, ¿no? Que clamaba en el desierto y decía, no, por favor, no. Y en este caso, pues resumiéndolo, ¿no? Pues nos hemos encontrado pues cómo ha habido una renuncia, y como el otro día se ha publicado ayer, ¿no? Ayer lunes se publicó se ha publicado una carta abierta que luego está en La Hispanidad, que incluso dice a determinado cargo eclesiástico no os dais cuenta de que esta renuncia que habéis hecho, vale, habéis conseguido a lo mejor ganar tiempo, pero el siguiente a quien van a ir es a por la comunidad benedictina, antes o después, y después van a ir a por vosotros, después van a ir a por los obispos, y después van a ir a por la iglesia. Es que, claro, la iglesia, y aquí hay que decirlo abiertamente con todo nuestro cariño, insisto, siendo miembros de ella y amándola hasta el extremo, porque precisamente como la amamos nos duele ver la situación en la que está, que hay. Es decir, que aquí estamos todos nosotros, todos los del Concilio de Santa Cruz, dentro de la iglesia, pero con un dolor inmenso viendo la claudicación, ¿no? Pues ante un poder político, y además un poder político que es abiertamente anticristiano, ¿no? Es apóstata absolutamente, hasta el punto en el que lamentablemente también puedo decir que se ha publicado en algún medio con información más o menos más falsas, medias verdades, ¿no? Pero que el padre Cantera en breve va a coger sus libros y va a abandonar, y no va a estar salvo que cambie a última hora, por lo que yo sé, y lo sé perfectamente, pues va a abandonar el Valle de los Caídos. Y solamente puedo sentir pena y también tristeza ante pues una iglesia además que calla. Sucede esto y ¿qué reacción tiene? ¿Qué reacción tiene por parte de los católicos? Ninguna prácticamente, salvo los de siempre, ¿no? Estamos dormidos, una sociedad totalmente adormecida, donde los cristianos estamos pensando más pues en generar una fiesta, ni a determinados conciertos, de determinados grupos de música, que yo ahí no me voy a meter, pero estamos más pendientes de eso, y están echando a nuestros monjes, están queriendo destruir la cruz, quieren resignificar todo, y normalizamos que venga un ministro y que diga, sí, hemos hecho este monje es una alegría porque no comparte los valores. ¿Pero usted quién es, señor Bolaños? Vaya usted a donde quiera, pero déjenos a los cristianos en paz. Y los cristianos tenemos que reaccionar, tenemos que responder, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta que dinamiten la cruz? Y luego diremos, no, bueno, hay que mirar para otro lado. Es que, ¿cuándo nos vamos a plantar? Pues muchas gracias, Andrés. Hablabas de batalla política, pero como siempre hemos dicho aquí, detrás de esa batalla política hay una batalla espiritual. Y es evidente que es una guerra de las dos ciudades, no una contra otra. El Valle, hablabas del Valle. ¿Qué se puede decir del Valle? Pues los que vamos allí, o los que hemos ido allí, mejor dicho, es un lugar de santidad. Es un lugar, si no vas con una ideología preconcebida de que si la guerra civil y vas simplemente a contemplar la maravilla de como que el hombre devuelve a su creador, ¿no? Porque al final es la creación que el hombre la transforma para devolvérsela al creador, ¿no? Y para honrarle a él y la santidad que se vive allí. Quiero decir, merece la pena ir solamente pues para respirar esa santidad y acercarse al Señor, ¿no? Que es para lo que está concedido el sitio, además de lo que ha dicho José Andrés, de la reconciliación. Y sí, y ha sido la cabeza que han cortado por su valentía al final, porque es un hombre virtuoso y ha sido el único que se ha plantado. Si se me permite, analogía, ¿vale? Es verdad, es una analogía, que claro, pero cuando crucificaron al Señor, San Pedro
¿vale? El primer papa lo negó 3 veces. Estaba a otras cosas. El rey de aquel entonces, Herodes o Pilato, como se quiera ver, pues Pilato se lavó las manos. Los apóstoles, todos por ahí desperdigados. ¿Y quién estuvo junto a la Virgen al pie de la cruz? Pues solo un discípulo, el discípulo amado, ¿no? Pues aquí ha venido a pasar más o menos lo mismo. Cuando profanaron el valle en aquella ocasión, el único que estuvo valientemente al pie de la cruz fue Santiago Cantera, hay que decirlo. Bueno, y la comunidad, pero quiero decir que la personalidad pública estuvo ahí, no se vio a ningún rey, no se vio a ningún San Pedro, no, se vio solamente a una persona pues que ha mostrado su virtud, ¿no? Y esperemos que finalmente, pues evidentemente no se vaya, porque a mí se me desgarraría el corazón, y lo digo aquí públicamente, porque de verdad que en cuanto a persona, es verdad que puede haber mucha gente que tenga ideologías preconcebidas, que sí, fascismo y no sé qué, y todas estas tonterías pero para quien ha conocido a esta persona de cara a cara, de tú a tú, por muy lejos que pueda estar en las antípodas ideológicas, sabe que está hablando con una persona única, o sea, con una persona de verdad que se ve que aspira a la santidad. Pero bueno, más allá de hacer loas a personas antes de tiempo, y sobre todo también queriendo escuchar la opinión de Samuel, simplemente el destierro ha acompañado también a muchos santos, ¿no? Fijémonos en San Atanasio. En qué dificultad ha tenido, porque San Atanasio también expulsado por el propio Papa, ¿no? Que no siempre ha sido las cosas tan de oro en la Iglesia, ¿no? Y también hemos tenido nuestros detractores, y quiero recordar simplemente aquí a José Andrés, que en la Revolución Francesa, por desgracia, y aunque luego no pasa en la historia, quizá gracias a Dios, también había sacerdotes juramentados. Y fueron los que, bueno, supieron aprovechar las circunstancias para salir bien parados, ¿no? De aquellas persecuciones, de aquellas matanzas de católicos. Pues puede que también nos encontremos personajes así a día de hoy, José Andrés, digo yo, vamos. Y que intentarán, que como bien dices tú, muchos lo intentarán y no lo conseguirán, pero otros lo intentarán. Aquí simplemente, y ya con esto doy paso a Samuel, quería recordar una de las mejores, bueno, la mejor novela de Julio Verne que he leído. No quiero hacer aquí destripamientos o spoilers, pero es una novela que recomiendo, la mejor de Julio Verne, que es sobre la Vendée. Diré el título que en cuanto El Conde de Chantelain, perdón, que no me venía. El Conde de Chantelain. Y ahí describe precisamente uno de estos sacerdotes juramentados que les envían al pueblo. Y este sacerdote juramentado, ¿no?, que en vez de predicar la palabra de Dios, predicaba lo que indicaba el gobierno revolucionario francés, pues estaba ahí en una isla, había tenido que abandonar el pueblo porque los propios aldeanos y los propios vecinos de la Vendée no querían ni verle, y si se acercaba le metían una paliza a los propios fieles, ¿no?, por juramentado y por perjuro de la palabra de Dios, y traidor, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, tampoco es plan de que estemos aquí metiendo una paliza a los sacerdotes, pero sí que como, evidentemente, pero sí que como cristianos podemos decir, como decían los de la Vendée, que es devolvernos a nuestros buenos curas, ¿no? Y exigirlo, y desde luego saber discriminar cuando un sacerdote es bueno y cuando un sacerdote es juramentado y viene aquí a por la paga. Cosa que, por cierto, ya con esto termino, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto ha podido tener la X de la renta que ver con esta expulsión o esta, ¿cómo se quiera llamar? Samuel, no sé si quieres comentar algo. No, yo, pues mucha tristeza por esta situación. Yo tuve la oportunidad de, aunque no llevo tantos años en la iglesia, tuve la oportunidad de conocer personalmente al padre Cantera. Me pareció un hombre fabuloso. Únicamente decir, a mí que me gusta tanto estudiar la historia de la iglesia, que es muy triste
que la situación sea tan grave que estemos teniendo que recurrir a la historia de San Atanasio una y otra vez. O sea, fijaos si la situación es grave, que es que todas las conversaciones sobre la crisis de la Iglesia, sobre el momento en el que estamos, siempre es lo mismo. Ah, no, pero el arrianismo. Ah, no, pero San Atanasio. Es que la idea era que la Iglesia no tuviera que volver a estar en esa situación. Yo verdaderamente me decía el otro día un sacerdote que es que no tengo fe. Y en parte tiene razón, porque dice, si tuvieras fe, pues no estarías tan triste, ¿no? Sabrías que, pues que Cristo ya ha vencido y todo esto y lo tendrías más presente. Y en parte tienes razón, pero en otra parte, cuando uno tiene a la Iglesia por madre, pues le duele mucho ver lo que están haciendo con ella y luego pues uno tampoco, uno claro, estando en comunión con la Iglesia, pues no quieres tampoco, no te pertenece a ti juzgar, digamos, a tus superiores y demás, y eso hay que tenerlo claro. Pero por otra parte dices, es que no entiendo qué pasa. En la Revolución Francesa, obispos estuvieron muy implicados en el avance de la revolución. A los cristeros los abandonó la Iglesia por completo y no les han pedido perdón todavía. Tenemos al señor cardenal de Barcelona tirando abajo la parroquia del Espíritu Santo porque quiere montar no sé qué allí. Incluso llegando a desocupar a los propios fieles que estaban protegiendo el Santísimo. En Madrid, pues ya vemos lo que hay también, bajo la supervisión de otro señor cardenal. A mí me gustaría saber si sus excelentísimas reverencias están pensando que la Iglesia es como una especie de club social o una ONG. Hay de los dos tipos, los que piensan que la Iglesia es una ONG, todo obras de caridad y doctrina cero, y luego los hay que piensan que es un club social. Y entonces, pues convertimos la Iglesia, en palabras de Juan Manuel de Prada, en un grupo de beatas de ambos sexos, ¿no? Aquí lo único que cuenta es, pues sí, tú en tu casa reza mucho, al estilo calvinista, tú individualmente, mucha oración, mucha piedad, pero del reinado social de Cristo absolutamente nada. Nos estamos doblegando ante los poderes de este mundo, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Y además todas las directrices modernas que está tomando la jerarquía, pues son pan para hoy y hambre para mañana, en mi opinión, ¿no? Siempre desde el máximo respeto y cariño a nuestros pastores. Pero lo que no comprendo es cómo no se han dado cuenta que todas sus medidas pastorales han vaciado la Iglesia, que la fe que predican es absolutamente superficial y no lleva a la conversión, ni a la penitencia, ni a una vida en gracia, sino a la titulitis, ¿no? Sentirse católico y levantar las manos en los conciertos y sentirnos muy bien con nosotros mismos. Y es una cosa como de gente guay. El cristianismo nunca va a ser guay. Este mundo nos odia, y si el mundo no te odia es que eres un mal cristiano, porque tú no puedes pretender ser mayor que tu Señor. Si el mundo no te odia, eres un cristiano pésimo. No sé por qué nos seguimos doblegando a esto. No comprendo tampoco cuál es la estrategia, porque efectivamente lo que va a pasar va a ser eso. Vamos a seguir cediendo y cediendo y cediendo, y entonces los que han querido salvar las gónadas permitiendo este tipo de atropellos, pues al final van a ser ellos los perseguidos. O sea, evidentemente esto no es más que prolongar la agonía. Que nos quitan la X de la casilla de la renta y que no hay dinero para mantener los templos, que no hay nada, bendito sea Dios. Vengan persecuciones, oprobios, humillaciones y de todo, para que se pueda reinstaurar todo en Cristo. Lo que no puede ser es que los asuntos mundanos o económicos estén por encima de la salvación de las almas. Y esto es tristísimo. Y esto, con esto ya concluyo, en mi experiencia como protestante que estudió en colegios concertados católicos, este es exactamente el mismo problema de la formación de mierda que se da en un montón de colegios que se supone que son católicos, con honrosísimas excepciones, por supuesto. Pero la mayoría de colegios católicos concertados son colegios que, a cambio de la financiación del gobierno, renuncian por completo a impartir la sana doctrina
a hablar de fe, a llevar a los niños a misa, a darles catequesis, a hacer absolutamente nada. Incluso yo estuve hace poco en una conferencia de docentes sobre este asunto particular, explicaban que pasan por allí los políticos pavoneándose, diciendo, bueno, os permitimos que pongáis un cuadro del fundador en el colegio. Esto no vale para nada. Porque entonces al final el mensaje que acabas dando es que un colegio católico es ser igual que del mundo. Yo lo siento, estoy cansado de colegios pseudo-católicos, de medidas pseudo-católicas, de misas de pandereta. Estoy cansado. O sea, estoy cansado, no puedo más. No puedo más. Vivir la fe cristiana no es ir a conciertos emocionaloides y aparecer en adoraciones eucarísticas para ir a ligar. O sea, esto no es la fe católica. Y lo más sagrado que nos queda, que gracias a Dios queda algo, que casi lo destruyen por completo en las últimas décadas, pero gracias a Dios queda algo de vida monacal y se la van a cargar también. Y se la van a cargar también. Porque claro, si uno puede ser el más santo de los santos jugando a la PlayStation, que es lo que se quiere vender a día de hoy, pues entonces ¿para qué va a entregar nadie su vida a Dios por completo, ¿no? Dicho esto, no sé si después voy a tener que ir a confesarme, pero de verdad la situación es desesperante. De verdad desesperante. Yo paso tristeza, una tristeza auténtica de sentir que los mejores católicos son los que están totalmente abandonados por sus padres espirituales. En lo social, en lo litúrgico, en lo doctrinal, en lo apologético, en todo, en todo, en todo. ¿Cómo son los curas que se buscan a día de hoy? Repite misas. Son tíos que los quieren para repetir una misa detrás de otra y no enseñan nada. ¿Qué formación tienen los fieles a día de hoy? Pero si los seglares se están formando por YouTube, que está muy bien que haya YouTube y gente que quiera formar, pero no debería funcionar así. Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues efectivamente que no. Y a mí lo que me da miedo, Samuel, es que esto que hablas tú de que la iglesia se convierte en una ONG, que al final las ONGs no dejan de ser un negocio no gubernamental, pero al final siempre hay en detrás teniendo beneficio, ¿no? Y puede que en el fondo alguien haya visto la oportunidad de decir, mira, estoy aquí en la iglesia, vamos, no lo sé, no quiero tampoco señalar a nadie, pero es posible que alguien haya cogido y haya dicho, mira, aquí vivo muy bien, ¿no? Y quizá de esa manera pues se disuelva o se pretenda disolver lo que verdaderamente significa ser cristiano. Y como bien dices, se intente cambiar la fe en Cristo por una fe, ¿cómo decir? Una religión Humanista. diseñada. Humanista. Una religión humanista, pero diseñada a propósito para tener a las personas lo que quieren tener, ¿no? Ahí todos controladitos cantando y ya está. Pero eso no convence. O sea, el problema es que eso también es pan para hoy, hambre para mañana, hasta que la gente se canse. Y eso no es lo que... Eso es lo que no hemos recibido de Cristo, desde luego, como Y cristianos. todo lo que se basa en puras emociones, en puro emotivismo, cae. Como la propia droga, necesitas cada vez más dosis. No arraiga en lo profundo, en las propias raíces. Y es que, lamentablemente, pues vivimos en una sociedad, una iglesia pues presa del mundo, en el que José Luis ha hecho una pregunta lo de la X. Yo voy más allá de la X, porque bueno, la X no sé si son 300 millones, pero también está el tema del IBI, ¿no? Que eso sí que es una ruina absoluta. Y algunos, con tal de mantener sus privilegios y un modo de vida, quizá épocas que no sé si tendrían que haber sucedido alguna vez, ¿no? Pero propio además de épocas pasadas que actuales, y porque ya se les acaba el chollo, pues intentan mantener, aunque sea un par de años más, 5 años más, 10 años más, esa situación, pero la realidad es que la Iglesia no debe de estar secuestrada ni por el mundo ni por el Estado. Y lamentablemente al final yo soy muy claro con esto. Yo soy muy claro y esto es un debate. No todo el mundo tiene por qué pensar igual. Pero yo desde hace muchos años yo ya llevo diciendo que es un error que la Iglesia, aunque ya sé que somos nosotros los que lo damos con los que marcan la X, pero no, es que el Estado no tiene que participar en esa forma de transferencia de dinero. Se lo tenemos que dar los fieles, los que vayamos a los templos, que seamos generosos, que cada uno dé lo que bien pueda,
pero que no dependa o que no aparezca en la ecuación de forma directa o de forma indirecta el Estado. Porque si aparece el Estado se convierte en rehén. La Iglesia se convierte en rehén de quien le paga o de quien hace de vehículo para que ese dinero se consiga. Entonces, es que ya está bien, ya está bien. Necesitamos una Iglesia que dependa de sus fieles, que dependa por un lado de Cristo y no de la tiranía tampoco de los fieles, ¿no? También hay que decir las cosas como tal. Es decir, la Iglesia tiene que basarse en la verdad y si los fieles están equivocados, que aprendan. Punto. Pero dicho esto, en la situación en la que nos encontramos, desde luego que no debe de depender bajo ningún concepto del Estado. Y lamentablemente vemos en muchísimas ocasiones ese miedo que hay. De hecho, pues bueno, a mi maestro, ¿no? Don Dalmacio Negro, pues que era lo que decía, que una de las grandes crisis, una de las grandes causas que han creado la quiebra, ¿no? Pues de lo que él llamaba, pues bueno, de la cristianitas y posteriormente de lo que ahora se llama de forma incorrecta, ¿no? Pero Occidente, ¿de dónde deriva? De que la Iglesia ha perdido su misión de autoritas, su misión de contramundo en el mundo, en el que la Iglesia ha dejado de defender su propia esfera de poder, incluso en algunas ocasiones, insisto, y determinadas personas pues parecen que son funcionarios en lugar de personas que creen en Dios, no todos, obviamente, si no, apague y vámonos, pero hay veces que más de lo que nos gustaría. ¿Y qué es lo que ocasiona? Esto lo que ocasiona es un vacío de poder en donde lo que hacen falta son pastores que cuiden de las ovejas. Lo que no pueden ser es que las ovejas intenten decir, oye, hermanos, a las otras ovejas, no os vayáis. No, es que necesitamos a líderes espirituales. Necesitamos a la luz del mundo y a la sal de la tierra. Y lo que nos encontramos es que al que verdaderamente defiende una vida pues cristiana, católica, a seca, ni más ni menos, se le llama integrista. Y a veces incluso desde las filas amigas, ¿no? En el que lo que ahora se fomenta, como vosotros habéis dicho, ¿no? Pues ciertos cantos o lo que ahora se llaman los santos de copas, ¿no? Unos santos mundanizados que pueden vivir en el mundo según la lógica mundana, según la lógica de la carne, pero bueno, serán santos. No, yo no lo niego, yo ahí no me atrevo a decir, pero vamos, desde mi humilde opinión y de mis escasos conocimientos, lo veo, aunque sea bastante complicado. Y lo peor de todo, volviendo al tema, ¿no? De que nos ha hecho hacer este especial, es que se basen en la mentira. Es que nos mientan, que nos tomen por imbéciles y nos digan que es que han cumplido ya el mandato de 3 trienios, no sé cómo lo llaman. Vamos a ver, esos 3 trienios existen para determinadas congregaciones, en su inmensa mayoría que son congregaciones de mujeres. Muchas típicas que congregaciones marianas, donde sí que los cargos pues funcionan así. Pero es que los benedictinos no es verdad. Que me digan una norma en la que diga eso, es que no es cierto. Y es que nos engañan. Porque claro, sueltan a determinada prensa que diga eso, entonces claro, incluso yo al principio, lo que pasa es que bueno, luego te enteras, luego te informas, luego preguntas, luego ves y te das cuenta de que te la han colado. Y dices tú, claro, ves eso y dices, bueno, es que claro, coincide con los 3 trienios, pues bueno, vale, pues ya se tenía que ir. Luego ya, pues rascas, porque ya ves que esto huele un poco raro. Te das cuenta que encima nos mienten. Entonces, esto nos lleva a otra reflexión. ¿Hasta qué punto es una cobardía o hasta qué punto hay algunas personas que están en connivencia con el mal? Que están con ellos y que no están dentro de las filas de la Iglesia por más que lo parezcan. Y es que verdaderamente humillante, ¿no? Y efectivamente, a veces pues la Iglesia, la que tanto queremos y la que tanto amamos, que veamos que está presa por 30 monedas de plata, que se las coman y se las tiren a los cerdos, pero no nos den a nosotros migajas. Nosotros que preferimos una Iglesia auténtica, que es la que encuentras en el Valle de los Caídos, una Iglesia con un rito Novus Ordo impecable, en una intimidad y en un silencio de la fe, sabiendo de la importancia que tiene la oración en la salvación del mundo en el que nos ha tocado vivir, en un mundo que no deja de ser un mundo en ruinas, de una civilización de la que nos podemos sentir orgullosos y la que tenemos que sentir pena por lo que fuimos y por lo que somos ahora mismo y por lo que los signos de los tiempos nos dicen que vamos a ser, que las cosas aparentemente no van a ir a mejor. Y en el programa, además del miércoles, pues hablaremos, Samuel no estará, no creo que no pueda asistir, pero con un invitado muy especial, pues lo vamos a hablar. Entonces, ante esto, pues simplemente hay que hacer un llamamiento a sacerdotes, no sé si alguien nos escucha, ¿no? Pero despertad, os necesitamos líderes, necesitamos que los obispos
pues sean como San Atanasio, ¿no? Necesitamos obispos que realmente crean en Dios y que no tengan miedo, pues a que cuando estén matando a cristianos en Siria, alzar la voz, o que cuando están echando a un monje benedictino, decir, ya está bien, ¿no? Y que tenemos las herramientas. Es que incluso no es una cuestión de decir, es que me opongo a algún derecho de resistencia. Si es que el derecho está de nuestro lado. Estamos hablando de una basílica pontificia, donde si el poder político, si el Estado, si el Leviatán quiere entrar, pues se incumplirían determinados preceptos y se generaría un verdadero conflicto. Lo que pasa es que, con tal de que no nos quiten nuestros privilegios, con tal de no hacer ruido, estamos callados. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Porque es que si no vamos a ser cómplices. Entonces necesitamos eso. Y necesitamos, por otro lado, a católicos, pues que me hace mucha gracia, ¿no? Que lo hemos dicho, ¿no? Que llenamos conciertos o incluso a mí me da pena y me gusta, ¿no? Me gusta la manifestación del domingo, la manifestación provida, que ves a mucha gente, menos de las que tendría que haber, y luego además habría que debatir o plantear, ¿no? Hasta qué punto puedes hacer festivo algo cuando está habiendo 100.000 abortos, pero bueno, simplemente lo dejo ahí. Yo entiendo también por qué lo hacen, ¿no? Porque hay que reivindicar ese modelo de familia, somos distintos, somos alegres frente a vosotros que no tenéis absolutamente nada. Yo lo entiendo hasta ahí, pero también la verdad es que están matando a 100.000 niños. Entonces yo no sé si hasta qué punto yo no estoy mucho para bailar viendo esa realidad. Y necesitamos, pues eso, no solamente personas que llenen conciertos o que vayan, yo que sé, 10.000 personas o 15.000 a a esas manifestaciones pro vida, que es innecesario y es imprescindible seguir acudiendo porque es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Pero también echo de menos a toda esa gente que vaya a la iniciativa que la tuvimos aquí, a Nayeli, a 40 días por la vida rezando los abortorios. Que no puede ser que los abortorios a un día o 2 días antes veas 0, 0, 1, 1, 2, 3, que como mucho encuentras a 3 o 4 rezando. Pero no hay más católicos en España. Es que no, pero luego para otras cosas se llena. Yo no lo entiendo. Yo quería decir que efectivamente tiene su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el evento que se hizo por la vida, pero también te digo nuevamente es en parte, aunque se puede entender, ¿no? Pero en parte es otro ejemplo más de esa iglesia de beatas de ambos sexos. O sea, quiero decir, 100.000 asesinatos, 100.000 ejecuciones al año de bebés inocentes, lo que merecen, y no sería en absoluto pecado, es que los católicos vayamos a incendiar todas las clínicas de aborto de España. O sea, es legitimidad moral hasta para una guerra civil. Damos vergüenza. Da vergüenza que estén persiguiendo a nuestros hermanos en Nicaragua y lo único que hacemos es traer a un par de sacerdotes de allí a que lloren un poco en nuestras parroquias y pidan dinero y vamos a rezar por ellos. ¿Dónde está la contundencia? O sea, ¿para qué hay nuncios en los países? ¿Por qué el Vaticano es un país si luego no va a hacer política en base a sus propios intereses? O sea, no nos estamos dejando pisar, nos estamos poniendo las botas encima de la cabeza nosotros mismos. Es ridículo. Luego se quejan de que no hay vocaciones. ¿Cómo va a haber vocaciones si lo único que queréis son maricones? ¿Qué vocaciones va a haber? ¿Cómo me voy a... No, es que vamos a ver, ¿cómo me voy a meter yo a un seminario sabiendo lo que sé? Sabiendo que si me pongo la sotana me van a quitar mi parroquia y me van a mandar de vicario a Villachuecha de arriba, ahí a un pueblo medio de la nada donde nadie me vea. ¿Cómo me voy a meter yo a un seminario si yo sé que por predicar lo que la Iglesia siempre ha predicado me van a tener como enemigo? ¿Cómo me voy a meter yo a un seminario sabiendo que mi profesor de Cristología va a empezar a predicarme que Jesucristo no era consciente de su propia divinidad? ¿Qué vocaciones quieren? Y el Señor me perdone, pero de verdad es que es desesperante. Es desesperante. Obispo bueno que hay, obispo que le sacan de su diócesis. Es que es terrible esto. De verdad. El Señor Jesucristo sacó el látigo por unos cambistas. ¿Será que no hay usura a día de hoy? Ni simonía. Eso sí que es simonía. Tirar abajo la parroquia del Espíritu Santo de Barcelona para montar una facultad privada. ¡Que nos estamos vendiendo! Gracias, Samuel. Lo ha dicho. Vamos a ver, evidentemente, moralmente, éticamente, una vida humana vale mucho más
que un abortorio vale mucho más que un edificio. Si podemos salvar una sola vida humana, digamos, acabando con todo lo material que haga falta por salvar una vida humana, pues bienvenido sea, siempre y cuando no dañemos otras vidas humanas, esté claro. ¿Cuál es el problema? Que en esta sociedad en la que vivimos, yo creo que eso concretamente no arreglaría nada, porque seguirían abortando igualmente las personas que irían a abortar ahí, encima con mucha más financiación del Estado y mucha más propaganda, y no solo eso, sino que encima a la gente de bien, a la gente que estamos velando por la vida y a la gente que yo no me considero bien, pero por lo menos estoy velando por la vida, quiero decir, a la gente que hubiera tenido esa buena voluntad de decir voy a frenar esto, encima a esa sí que le metería un multazo, a lo mejor, bueno, o cárcel un rato, pero el multazo. Y le tendría de por vida trabajando esclavizado, porque esa es la clave, trabajando esclavizado para un Estado que al final no deja de ser un Estado, ¿cómo decir? Semisatánico, por no decir otra cosa. Y al final lo que nos tienen. Y decía antes José Andrés lo del IBI. El IBI de la iglesia, que la iglesia... Pero si es que los cristianos, los que somos iglesia, que también somos parte de la iglesia, los laicos. Quiero decir que no por el hecho de que los obispos no tengan que pagar el IBI de ciertos edificios, no significa que los laicos no estemos pagando el IBI de nuestras casas, ¿no? Los que puedan permitirse el lujo de tener una casa, que eso ahora es un lujo. Pues como cristianos, al final estamos desangrándonos a impuestos para mantener un Estado que es un Estado anticristiano. Entonces, yo lo único que veo, aparte de rezar y aparte de seguir dando la batalla y aparte de seguir predicando, porque es nuestra misión, yo lo único que veo es intentar evitar, en la medida de lo posible, el seguir colaborando económicamente con un Estado, o en la medida de lo posible, porque no es fácil, un Estado que al final lo que está haciendo es atacar por nuestras creencias, ¿no? Y hablo del Estado en general, pero me refiero a la sociedad en general, ¿no? Y si bien, como bien decía José Andrés antes, en favor de la Iglesia, porque lo estamos haciendo en favor de la Iglesia, decidimos quitar la X de la declaración de la renta, pues también puede ser una buena iniciativa, ¿no? Cada uno en conciencia, ¿eh? Pero el decir, oye, que yo no quiero que el Estado esté comprando a la Iglesia, que la Iglesia no es un brazo armado del Estado para tener controlado a un porcentaje alto de la sociedad, ¿no? La Iglesia estamos aquí para seguir a Cristo. Y como bien decía Samuel, pues lo material pues no vale lo que vale un alma, ¿no? A ver que se pueda ganar al cielo. No sé qué opinión os merece. Hombre, que algo más? había mucha más iglesia, mucha más verdad y mucha más fe dentro de las catacumbas que a lo mejor en determinados palacios con una belleza espectacular y que, gloria a Dios, ¿no? Que ojalá nuestras iglesias fueran lo que eran antes y no lo que se están convirtiendo fruto del arte moderno. Pero había en esa iglesia de las catacumbas a las que vamos a volver antes o después, vamos a volver. Y ojalá todos nosotros sigamos adelante y no nos quedemos en mitad del camino, porque nos tiente el diablo y prefiramos seguir de la lógica mundana, ¿no? Pues ahí encuentra uno esa verdadera fe y que nos están arrebatando. Y yo simplemente, pues lo que querría comentar, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que este programa, pues ha habido momentos que creo que son necesarios y positivos y que me alegran enormemente, ¿no? Pero de tensión, ¿no? De carga emocional fuerte, pero es para que nos demos cuenta, ¿no? Porque al final vivimos los cristianos, porque bueno, el mundo en general, por supuesto, eso ya lo doy por hecho, ¿no? Pero muchos católicos que viven en realidades paralelas y viven ajenas al mundo en el que vivimos, ¿no? En el que creemos que las cosas pues que funcionan, sí, bueno, que vale, o sea, vale, no somos Somalia, ¿no? Pero bueno, incluso también te digo una cosa, estamos viendo cómo África es la cuna de la fe, fruto de las sociedades que no se han rendido ni al materialismo ni al hedonismo, ahí se encuentra esa verdadera fe, mientras que nosotros vivimos anestesiados y los primeros anestesiados somos nosotros, ¿no? En el que nos impide vivir
la fe en profundidad y decir, bueno, vale, pues mira, por lo menos se han creado estos cursos donde llega mucha gente, luego la gente baila en torno pues una imagen de un Cristo, bueno, en fin, de la Divina Misericordia o de Cristo Rey o de cualquiera de estos, pues la verdad es que esto ya ya lo habéis comentado, ¿no? Que es pan para hoy y hambre para mañana y que el tarde o temprano esto va a caer y mientras tanto pues vemos el intento, ¿no? de un gobierno de derribar una cruz y lo que ha hecho es pues sacando del valle a un hombre que se mantuvo firme y que estuvo muy solo pues en la lucha de aquellas ideas eternas y la defensa pues tanto de España y no solo todo eso, sino de la propia iglesia, de la sacralidad de los templos, de evitar una profanación que lamentablemente se produjo, pero en el que otros miraron para otro lado, donde ya prácticamente casi ni comunicados. Es que ya no es que ni una lucha frontal contra esto, si ya ni siquiera escriben, porque a algunos hasta les parecerá bien. Y ante eso, pues hay que pedir a la Virgen, porque la verdad es que muchísimas veces, pues como en tantas cosas buenas, ¿no? En tantas cosas buenas, muchas veces el enemigo no está fuera, que por supuesto puede estarlo, pero también es que algunos, no todos, obviamente, ¿no? Pero también hay gente enemiga dentro, y esto no lo digo yo, o sea, el propio Pablo VI, ¿no? En una famosa cita que no la voy a reproducir, pero que todos debemos de tener en mente, pues él mismo dijo, ¿no? Que había entrado el humo de Satanás. ¿Dónde? Pues eso, pues ahí. Y lo dijo no un ultra tradicionalista que había que tener mucho cuidado, ¿no? Lo dijo alguien como Pablo VI, que es decir, no es sospechoso de nada de misa tradicional ni ni de ser un ultracatólico peligroso. Entonces, pues hay que estar alerta y viendo que lo siguiente a por lo que van a ir es a por la comunidad benedictina, después a por la cruz y que los obispos anden con cuidado que como no haya resistencia, pues claro, va a seguir la máquina arrolladora y expansiva. Y mientras tanto nosotros pues más preocupados de que si elecciones, que si corrupción, que si no sé qué, estamos viviendo una batalla espiritual que trasciende todo esto, que por supuesto que el resto es importante, pero es que si no entendemos que estamos ante una batalla espiritual y que la batalla espiritual se están jugando determinados sitios, y uno de ellos, por supuesto, es el Valle de los Caídos, pues entre otros, que hay muchos, pues es que no entendemos nada y el mal va a seguir entrando. ¿Hasta dónde? Pues por lo menos hasta que no digamos ya está bien, fuera de aquí, van a seguir. Y bueno, me recordaba esto cuando has hablado de África, una cosa que me comentaron hace poco, que cuando venían todas estas noticias de la iglesia internas en Europa, de que si la bendición a las parejas, que si la prohibición de la misa tradicional, que si, bueno, prohibición, traducción, como se quiera llamar, decían allí en las comunidades de verdadera fe de África, decían, eso es cosa de blancos. Y ellos siguen con su misa tradicional y ellos siguen viviendo la fe, pues, como se la ha enseñado, ¿no? Puramente. Que esas comunidades den fruto y que a ver si aprendemos un poco de estos hermanos nuestros. Yo Y sí, Samuel, por adelante, pedir más adelante. diversidad, yo que soy muy pro diversidad, por pedir más diversidad en la iglesia, a ver si se nos inunda, a ver si nos inunda la iglesia de pastores negros, que yo quiero eso por el tema de la diversidad y demás. Y bueno, en fin. También quisiera remarcar que pido perdón si escandalicé a alguien de la audiencia, perdón, porque entiendo que me he calentado. A veces lo llevo regular, este tema de la crisis de la iglesia. Por favor, que nadie siga mi ejemplo ni diga estas cosas en público. De verdad que lo siento. Sencillamente es que a veces se duele mucho de ver las cosas así en casa. Así que recemos todos por las intenciones del Santo Padre y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia, que son muchas y muy variadas.
Sí, hablábamos antes de los dos cardenales, ¿no? Esos son los que elegirán al próximo papa. Y hay que rezar, bueno, se puede rezar por muchas cosas, pero yo voy a rezar porque elija, no se puede elegir al cardenal Sara de papa, que sería un papa negro muy bueno, ¿no? Creo que ya no le pueden elegir, pero vamos. Todavía sí, quedan unos Sí, meses. pues a mí me encantaría ver un papa negro, ¿eh? No sé vosotros. Bueno, Yo lo que sí que digo a Samuel nada más que no se preocupe, que él ha actuado como Catalina de Siena. Entonces, bueno, Santa Catalina de Siena, así que no pasa nada. Ella en sus comunicaciones públicas era mucho más diplomática que yo, ¿eh? Bueno, bueno, la audiencia seguro que nos entenderá. Si alguno quiere hacer algún recorde fuera de lugar, que luego se vea el programa entero y a ver si se convierte y en esta cuaresma además y abre los ojos y sobre todo, como bien dice Samuel, que todo esto sea para acercarse al Señor. Y no sé qué más añadir, eso, que no solamente estamos pendientes de eso, como decís, de cosas políticas y tal, sino que estamos pendientes del cambio climático, de los... sí, decía José Andrés, ¿no? Que estamos pendientes de la crisis política. Estamos pendientes del cambio climático, de las inundaciones de los ríos, bueno, inundaciones medio provocadas, dijémoslo también así, porque abren los embalses cuando les da la gana, pero los embalses luego destruyen Kiko Franco, dígase de paso. Y, pero bueno, al final también quedan ellos, para la gente que piensa verdaderamente, quedan ellos también un poco en entredicho, porque si Franco era tan malo, tan malo, tan malo para ellos, y ellos están demostrando lo que son, en fin, la gente al final se empieza a preguntar qué verdaderamente, o sea, quién era verdaderamente Franco y está empezando a descubrir muchas cosas, ¿no? Que de otra manera quizás hasta ni se hubiesen planteado. Pero bueno, sin entrar en esos temas y poniendo la esperanza en Cristo, que es lo que tenemos que tener claro los cristianos. Y, por supuesto, en primer lugar, rezar, pero todo lo que podamos hacer para luchar contra el mal tendremos que hacerlo. Pues quería recomendar, vamos, como decía José Andrés, a emitir un vídeo diferido esta semana también del Apocalipsis, ¿no? Que es esta visión cristiana de la historia. Pues ya que van a publicar esta película, pues animar también a la audiencia a verla y bueno, si quieren ver el vídeo este que pondremos, pues también animarles. No sé si queréis comentar algo más al respecto o de este tema y nada, vamos cerrando el programa. que a seguir rezando, estando alerta y que bueno, que a lo mejor estamos cerca del momento en el que tengamos que actuar. Muy bien, pues vamos a terminar encomendando a esta iglesia que tanto amamos y que tanto nos duele, encomendándoselo a Nuestra Señora, ¿no? Que es madre de la iglesia. Y ella también estuvo ahí al pie de la cruz, acompañando a San Juan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues este programa lo emitiremos, bueno, pues, no es en directo, es en diferido, quiero decir, pero bueno, pues los días que hemos tenido esta semana. Y ya digo, emitiremos también el programa del Apocalipsis, que recomendamos ver. Es una producción que han hecho bastante interesante y que puede acercar a personas al Señor. Nada, como siempre, dar me gusta al vídeo, compartirlo, con quien le pueda servir, vaya. Suscribirse los que no estén suscritos. También rezar el rosario los que puedan en Ferraz y seguir el rosario de Ferraz. Seguir a Samuel Clavijo en sus redes también y a Javi Marenas, ¿no? ¿Me dejo algo más? Nada más, ¿verdad? Pues como siempre, viva Cristo Rey. Viva.